maldita en circuito RC y la voy a realizar con mis compañeros Alexis Rivera, Roberto Miranda y un servidor, Fidel Martínez. Bueno, yo les voy a dar lo que es primeramente la definición y qué es un capacitor. Un capacitor es un dispositivo el cual cuenta con dos terminales que son positiva o negativa según sea la forma o su polaridad, y en el centro tiene un dieléctrico o un no conductor. Este va a variar, puede ser rugoso, pastoso o de un diferente material. Lo que varía es de que en esa mitad se encuentra lo que es la capacitancia, y es lo que a nosotros nos importa para un circuito. ¿Qué es la capacitancia? La capacitancia como tal es la capacidad para almacenar energía, y esa energía ya nosotros la ocuparemos dependiendo de la aplicación que le demos en un circuito. Su símbolo es para el cerámico con dos placas o dos terminales planas, como les menciono, y para el electrolítico una placa plana y una placa curva, lo que significa que este electrolítico ya tiene una polaridad, y si lo llegamos a conectar en un sentido inverso nos puede provocar un accidente. Yo les voy a hablar del primer capacitor, el capacitor eléctrico de aluminio, el cual la única propiedad, a diferencia de los otros, es que nos brinda una capacitancia muy alta, la cual nos va a ayudar en los diferentes problemas. Bueno, a continuación les diré otros 4 tipos de capacitores. Está el capacitor cerámico, de tantalio, vidrio mica, de plástico papel. El de tantalio es un poco más caro a comparación de todos, porque su durabilidad es mayor, aproximadamente creo que es de 10 años en adelante, y he escuchado que se utiliza en la construcción de los circuitos de los satélites. Los cerámicos son más comunes, son los que se pueden decir que utilizamos nosotros en hacer nuestros circuitos. Estos tienen mayor rango de capacitancia y de durabilidad. Son utilizados para acoplamientos y en circuitos híbridos. Después están los de vidrio mica. Estos son muy utilizados porque pueden resistir una alta frecuencia o grandes temperaturas. Después están los de plástico papel, que puede ser el plástico de papel o la combinación de dos. Al igual que los de vidrio mica, soportan grandes temperaturas o grandes frecuencias. Son ocupados para acoplamiento o para rectificación o algo parecido a En el eso. caso del capacitor, la corriente se adelanta con respecto a la tensión, o lo que sería lo mismo, la tensión se atrasa con respecto a la corriente. Se atrasa o se adelanta 90 grados una con respecto de la otra. Se puede mostrar en un diagrama fluxual o en uno de sinusoidal. Esta es la ecuación que nos rige, que es los imaginarios por W por la capacitancia por la tensión. En esta parte lo que les voy a explicar es la primera parte del contenido experimental, donde vamos a hacer lo que son nuestros cálculos teóricos para después comprobarlos en la práctica. Lo que tenemos aquí es un circuito RC, donde tenemos un capacitor que ya explicamos en la parte teórica, y aquí están lo que son nuestros valores dados que ya hemos medido, y a partir de esto vamos a calcular nuestra tensión, que le vamos a poner aquí son 10 volts, el valor de la resistencia o de la impedancia, en todo caso que es lo mismo, es de 330, y el valor de la capacitancia es de 4 microfaradios. Para saber cuál es nuestra impedancia que tenemos en el capacitor, realizamos la fórmula, que es 1 sobre 367 por 4 por eso la menos 6 microfaradios, que nos arroja el valor de lo que es nuestra impedancia del capacitor. Lo que se hace ahora es sacar la impedancia total de nuestro circuito en serie de la resistencia con el capacitor, lo cual aquí lo hacemos con el valor 330 al cuadrado, que multiplica al valor del capacitor, que es menos 683.1 al cuadrado, lo cual nos arroja ya la magnitud, pero para calcular nuestro ángulo aplicamos la fórmula tangente a la menos 1 de nuestro valor mayor sobre el valor menor, que en este caso es la resistencia, que nos arroja ya lo que sería nuestro ángulo, y estos valores ya nos darían el total de nuestra impedancia. Acá, para ya aplicar o saber cuál es la corriente total del circuito, hacemos que es el valor de la tensión que le estamos metiendo sobre nuestra Z o nuestra impedancia total, lo cual aquí nos va a arrojar lo que es nuestra corriente. Por consiguiente, lo que sigue es sacar lo que es la tensión en R y la tensión en C, lo cual ya lo podemos hacer por ley de Ohm, multiplicando nuestra corriente total, que es la misma en todo el circuito, por nuestra impedancia, la cual para la resistencia va a ser de 4.45 con ángulo de menos 153
volts, al igual que para nuestro capacitor, que multiplicamos que es la misma corriente por su impedancia, la cual nos da de 8.95 con ángulo de 116.5 positivo volts. Lo que ahora vamos a hacer es comprobar en el siguiente paso lo que es práctico y comprobar si los valores están bien y cómo se desfasa nuestro ángulo. Bueno, de manera experimental, al circuito le tuvimos que poner lo que es un multímetro, utilizamos como amperímetro y como voltmetro. Para amperímetro tuvimos que abrir el circuito y conectarlo en CI al resto de los componentes. Como voltmetro va conectado en paralelo a cada uno de los componentes. En el caso del amperímetro nos dio 0.16 A, en el caso de la resistencia la tensión nos dio de 5.33, lo que se asemeja mucho a la que calculamos, que fue de 4.4. En el caso del capacitor nos da una tensión de 8.3 y en el caso de lo que calculamos nos da uno de 8.95. La resistencia, bueno, el valor de la tensión que nos da es muy similar al calculado. Varían un poco debido a que el calculado utilizamos valores ideales y en la forma práctica varía mucho la resistencia o lo que sería la capacitancia del capacitor. La corriente solo pusimos un amperímetro porque como es un circuito en serie, la corriente es la misma para todos los componentes que están en el circuito. Para poder observar los valores de los ángulos en el circuito, utilizamos un osciloscopio. En el osciloscopio lo conectamos para poder observar el valor de la fuente y el valor de cada uno de los componentes. En el de la fuente nos da un valor de 12.4 con un ángulo de menos 90 grados. Ese lo calculamos considerando el número de cuadernos con el cual está desplegado la señal del osciloscopio. Tenemos que, bueno, calculamos que una onda completa es igual a 6 cuadrados, o es igual a 360 grados. Calculamos la diferencia que existe con respecto a la onda que produce el otro componente y sacamos una regla de 3, lo que sería es que si 6 cuadrados es igual a 360 grados, lo que sería un ciclo, y punto 2 es la diferencia que existe entre uno y otro ciclo. Lo único que hicimos es sumarle los 90 grados que teníamos del ciclo anterior para que nos diera el valor del componente, lo que sería este. Eso lo hicimos exactamente igual con el otro componente y nos dio este valor, que es igual al que se calculó de manera práctica, bueno, de manera teórica. Lo calculamos y tuvimos valores muy semejantes. Los valores de tensión los obtuvimos igual observando el número de marcas que tiene el osciloscopio o bien moviendo el measure. Bueno, ahora proseguimos a sacar la curva de Lissajous. Esto es lo que me grafica el osciloscopio. Aquí tenemos la curva de Lissajous respecto a BS menos la tensión de la resistencia, que sería la curva en negro. Y en otra tenemos la de la tensión total menos la del capacitor, que sería la verde. Como ya hemos explicado en una práctica anterior, para sacar el ángulo de desplazamiento de Lissajous es el ángulo de seno a la menos 1 de BY, que sería lo que intersecta con el eje Y, sobre BP, que es el nivel más alto que alcanza la curva, y se puede aquí ver el eje Y. Aquí para sería la tensión total menos la resistencia, tenemos aquí seno a la menos 1 de 0.6 sobre 2.8 nos da un ángulo de desplazamiento igual a 12.37. En la de la tensión total menos la del capacitor es lo mismo, seno a la menos 1 de 7 sobre 12 nos da un ángulo de desplazamiento de 35.68. Parte de lo que se ve son las conclusiones a las que llegamos en esta práctica del circuito RS. Por mi parte, lo que observé tanto en el osciloscopio, tanto en los cálculos, fue que es muy cierto que nuestro capacitor tiene un desfasamiento con respecto a la corriente de nuestra fuente. Bueno, como ya había mencionado, obviamente el capacitor tiene un desfasamiento. Se adelanta la corriente con respecto a la tensión. Como ya hemos comprobado teóricamente, ahora lo podemos comprobar prácticamente. Lo que quiere decir que en el circuito de la práctica tenemos una resistencia real, entonces sacamos la impedancia del capacitor, porque como lo tenemos en microfaradios, necesitamos para tener una resistencia. Entonces lo que hicimos con una fórmula es sacar la impedancia, y con la impedancia solamente sumamos la resistencia de la resistencia con el capacitor, y pues, con eso se hacen todos los cálculos. Bueno, mi conclusión sería que de igual manera que la tensión se atrasa con respecto a la corriente, como lo habíamos observado en la parte teórica. Observamos que al momento de sacar las caídas de tensión en cada uno de los componentes del circuito, la suma teórica como tal es mayor, pero cuando se suma tomando en cuenta los imaginarios nos da la tensión igual a la de la fuente. Nos pudimos observar que para calcular
que para medir la tensión en un osciloscopio era necesario modificar el circuito como tal, porque necesitamos un nodo de referencia. Y era algo que nos habíamos equivocado en la práctica, pero pues en conclusión es que aprendimos a utilizarlo de una buena manera. En esta parte, y es la parte final donde se muestran lo que son las imágenes de lo que realizamos. Aquí se ve lo que es el diagrama de conexión. Aquí se interpreta cómo va nuestra señal de lo que es nuestra fuente en el osciloscopio. Otra vez sigue siendo nuestro diagrama de conexión de lo que explicamos anteriormente. Aquí se ven lo que son los valores medidos en el multímetro. Otra vez la señal, nuestra conexión, cómo se midió con el capacitor. Y por último, cómo se ve nuestro desfasamiento de lo que trató lo que es este video.